Buenas noches, hermanos. ¿Se escucha bien? Me dicen. Eh, Gracias por la invitación. Los invito a ir al libro de Santiago. Vamos a leer un versículo, después vamos a ir al Antiguo Testamento. Pero vamos a leer Santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 2, que dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y vamos a leer, los invito a ir a el Salmo 17. Que podamos leer el Salmo 17, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Hermanos, muchas veces en nuestras vidas hay días nublados, hay días con pruebas, hay días con dificultades, con problemas. Y Santiago nos dice, bueno, tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. El salmista dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Las pruebas que no nos gustan muchas veces a nosotros son para probar lo que hay en nuestras vidas, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón. Y miren lo que le pasó a David, que de acuerdo a lo que dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si vamos al Nuevo Testamento, vuelve a repetirse eso en el libro de Hechos, que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y que Dios lo había elegido y que Dios lo había ungido para que él sea rey. Pero él tuvo esos momentos de oscuridad en su vida, esos momentos nublados, esos momentos de pruebas, donde empezó a fallar su fe en el Señor. Miren, vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 27. 1 Samuel, capítulo 27, y vamos a leer el versículo 1. Dice así la palabra del Señor, miren. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Ahora, ¿cómo comienza el versículo o el capítulo 27? Dijo luego David en su corazón. Se dijo a sí mismo él. Se dijo a sí mismo, dice, bueno, Saúl me está buscando por todo el territorio, quiere quitarme la vida, estoy cansado de huir y algún día él me va a encontrar. Y para que no se ocupe más de mí buscándome por todo el territorio de Israel, yo me voy a escapar, me voy a ir a otro lado. David, hermanos queridos, cuando él sintió ese agobio, sintió ese día pensando y diciéndose a sí mismo, antes de consultar a Dios, y se dijo a sí mismo, yo no escapo de esta situación, voy a buscar una solución yo, me voy para otro lado. ¿Cuál fue el resultado de ese camino equivocado, hermanos, que tomó este hombre conforme al corazón de Dios? Hermanos, el resultado fueron 16 meses
de desobediencia. 16 meses que él se fue de las cosas de Dios, donde buscó, y ahora vamos a ir viéndolo, se fue a otro pueblo, se fue a los enemigos, donde no se ve que en su vida él haya orado en esos 16 meses, no escribió ningún salmo, no leyó, no buscó ayuda espiritual, porque él se dijo a sí mismo, Saúl me va a encontrar y me va a quitar la vida. 16 meses, hermanos, lejos del Señor estuvo David. O a su medida, acercándose como él pensaba que se podía acercar a Dios. Miren, se concentró en qué, David, en su problema y no en Dios. Me cansé de que Saúl me busque y me busque. Es un problema gravísimo para mí. Estoy cansado ya. Estoy de cueva en cueva. Estoy escapándome a cada momento del ejército de Saúl. Y de alguna forma, mira, yo voy a morir por la mano de Saúl. Hermanos, cuando uno tiene esos problemas, esas dificultades, esas pruebas, esos días nublados, esos días oscuros, muchas veces nos pasa que nos concentramos mucho en el problema, y el problema, y el problema, y el problema, y la prueba, y el problema me agobia, y la prueba me agobia, y me concentro en el problema, y el problema cada vez se me hace más grave, más grande a mí, y no me concentro en Dios. Yo sé que es fácil decirlo. Digo, bueno, hermano, tienes una prueba, concéntrate en Dios, poner la mirada en Dios. Sí, muchas veces es fácil decirlo, no es tan fácil practicarlo, ¿no? Pero evidentemente Dios prueba nuestros corazones, Dios prueba lo que hay en cada uno de nosotros, Dios prueba nuestra fe. Y esto es lo que pasó en este hombre. Miren, ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16. Cuando leemos el versículo 12, dice así la palabra del Señor. Va Samuel, no conocemos la historia, va Samuel a ungir a uno de los hijos, no sabía quién podía ser de Isaí. Y dice el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Miren, es interesante ver que David se olvidó de que Dios lo había buscado, de que Dios le había dicho a Samuel, es este el que yo elegí. Este va a ser el próximo rey. Este muchacho es conforme al corazón mío. Se olvidó. Se olvidó David eso. Porque miren, lean ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 25, versículo 30. Una mujer le dice esto a Samuel, a David, perdón. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel. Una mujer sabía, Abigail, que él iba a ser el príncipe de Israel, que él iba a estar sobre todo. Se olvidó David. Dijo en su corazón, un día Saúl me va a tomar y me va a quitar la vida. Cuando ustedes leen ahí mismo, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 17,
Miren lo que le dice su amigo Jonatán, que era el hijo de Saúl. Versículo 17. Y le dijo Jonatán, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. ¿Por qué dijo David en su corazón, voy a morir por la mano de Saúl? Hermanos, este muchacho o este hombre, que era el ungido de Dios, que iba a ser el rey de Israel, se volvió pesimista, estuvo en la carnalidad total, y el gran problema que tuvo es que se olvidó de las promesas de Dios. Hemos leído así 3 puntos sobre que la otra gente que lo rodeaba y que él conocía sabía lo que Dios iba a hacer en él. Y en plena prueba, en pleno día nublado, en plena noche, dice, Dios no lo puede llegar a cumplir. Algún día la mano de Saúl me va a tomar y me va a matar. Y nosotros, hermanos queridos, cuando vamos al Nuevo Testamento, y hay muchas, las escrituras nos dicen que nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas, nos dice Pedro. Tenemos muchas. Y nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en lo que nos está agobiando y no en las promesas de Dios, y no en el Dios grande que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nos va a ayudar. Muchas veces nos parecemos a este muchacho. Si nosotros volvemos a 1 Samuel capítulo 27, dice el versículo 2, hemos leído el versículo 1, leemos el versículo 2, dice, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maot, rey de Gad. Se fue con el enemigo. ¿Quién era? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pasó a territorio enemigo, pero pasó con sus 600 hombres. Dice acá, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a territorio enemigo. Y con todas las familias de estos hombres. Hermanos, muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, cuando muchas veces empezamos a desconfiar de las promesas de Dios, muchas veces empezamos a desconfiar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, arrastramos a los que nos rodean. Este hombre, David, arrastró a sus 600 hombres y con toda su familia a territorio enemigo. Cuando estamos haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios, los que dependen de nosotros no son 600, mi familia, mis hermanos, los hago equivocar muchas veces y sufren las consecuencias de mi mal obrar. Y le pasó a David. ¿Cuánto tenemos que estar mirando al Señor permanentemente? Tenemos que estar en permanente comunión con Él. Tenemos que buscar su guía permanentemente, para no equivocarnos, para no errar nosotros y para que no erren los que están alrededor nuestro. Bueno, evidentemente con la decisión que toma David, le va bien. Dice, bueno, me voy a territorio enemigo. Saúl no me va a perseguir más. Dice el versículo 4, estamos en el capítulo 27 de 1 Samuel.
Dice el versículo 4, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Bueno, en esa desobediencia que tuvo David, él se encuentra con una falsa seguridad. Dice, listo, David, Saúl no me busca más. Listo, me dejó de perseguir. Ahora, hermanos, la desobediencia muchas veces y no hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga, tiene un placer muy corto. Hay un placer muy corto muchas veces. Yo hago lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que yo pienso, digo en mi corazón, dejo a Dios de lado y la cosa parece que sale bien. Me fui al territorio enemigo y lo que yo busqué, que Saúl no me busque más, ya no me va a buscar más. Pero ¿qué pasa? Miren el versículo 5. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Hermano, se sometió a su enemigo. Miren lo que le dice al rey Aquis, tu siervo. ¿Cómo tu siervo va a morar en la ciudad real? David se llama a sí mismo siervo de Aquis. Qué tremendo. Cuando siempre mis hermanos más mayores, ¿no? Siempre me dicen que lo que tenemos que buscar es ser llamados siervos del Señor, ¿no? Que yo puedo buscar cosas en este mundo, que yo puedo buscar títulos, que yo puedo buscar otras cosas, pero que la grandeza más grande que un creyente puede llegar a tener es ser llamado siervo del Señor. Y este hombre se somete a un enemigo y dice, yo soy siervo de Aquis. Siempre, hermanos queridos, la carnalidad, cuando uno toma decisiones que no son del Señor y que no están dentro de la palabra de Dios, donde se produce en mi vida un estilo de vida muy triste. Este hombre, conforme al corazón de Dios, que escribió el Salmo 23 siendo jovencito, diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará pastorear, Él confortará mi alma, me voy a territorio enemigo. No hubo salmos, no hubo oración, no, y menos hubo adoración en territorio enemigo. Fueron 16 meses lejos del Señor. Este muchacho y este hombre que había caminado con Dios, hoy estaba lejos de Dios. Bueno, que tomemos esto como un semáforo en rojo para decir, si este hombre conforme al corazón de Dios hizo esto, Señor, no permitas que yo me equivoque. Por favor, ayúdame. Necesito de ti. Todos los días. Todos los días que tu gracia me ayuda a caminar contigo, Señor, a no fallarte. ¿Mm? ¿Ustedes recuerdan el Salmo 137? Miren, lo leemos. El Salmo 137, en el versículo 4, el pueblo que estaba cautivo en Babilonia dice esto, versículo 4. Dice que le pedían que cantaran y no lo podían hacer, porque dice, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo? Se había perdido toda comunión con Dios. Hermanos, en Dios hay abundancia.
permanente. Hay abundancia espiritual para buscarlo permanentemente, a pesar de las pruebas, de las circunstancias que puedo estar pasando, de las noches tristes, del conflicto que se me viene, de la noche oscura que puede estar sobre mi vida. Hay abundancia espiritual. Hay gracia abundante, me dice la palabra de Dios, para sobrellevar todo lo que puedo estar pasando. Hay poder abundante en Dios. Bueno, se había olvidado el rey David esto, o el que iba a ser el próximo rey de Israel. Se olvidó. Se enflaqueció espiritualmente, se entristeció en su carnalidad, en su desobediencia, en su forma de pensar. Miren, 1 Samuel, capítulo 29, 1 Samuel, capítulo 29, versículo 6. Iban a salir a la guerra los filisteos y allí estaba David. Entonces David dice, yo voy a salir con ellos también. Yo salgo. Dice el versículo 6, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo? Miren, se vuelve a repetir la misma frase, la misma palabra. ¿Qué has hallado en tu siervo? ¿Será posible que lo hiciera David y lo dijera así? Desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi Señor, el rey. ¡Qué bárbaro! Muchas veces, hermanos, cuando uno toma decisiones equivocadas, uno se tiene que preguntar, ¿quién soy yo? David no era un siervo de Aquis. Él iba a ser el próximo rey de Israel. Ya lo era. Ya había sido, Saúl había sido desechado ya. Desde antes que él naciera ya no estaba más en los planes de Dios. Me tengo que preguntar, hermanos, ¿quién soy? Me tengo que preguntar, ¿qué creo yo de mi vida y qué creo de Dios? Me tengo que preguntar, ¿hacia dónde estoy yendo? Me tengo que preguntar, ¿cuál es mi misión? No se lo preguntó David a eso. Qué triste. Qué distinto fue David cuando en 2 Samuel, miren cuando él va a pasar todo esto, pero yo lo llevo ahí al libro de Segunda de Samuel, y leemos el capítulo 7. Él va a salir de toda esta situación. Dios va a hacer un pacto con David. Pero miren cómo se pregunta y qué distintos son las preguntas del rey David ahora. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18. David le quería hacer un templo al Señor. Dice, yo quiero hacerle algo grande al Señor. Y el profeta Natán le dice, tienes que hacerlo. Y Dios le dice, no, Natán, David no lo va a hacer. Es un hombre que ha derramado sangre, pero lo va a hacer su hijo, Salomón. Pero él se pregunta,
en el versículo 18, ahí mismo en el capítulo 7 de 2 Samuel. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. David no se pregunta, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? Porque él se lo puede responder. ¿Qué soy? Bien, soy el rey de Israel. ¿Qué soy? Un salmista. ¿Qué soy? Un poeta. ¿Qué soy? Un guerrero. ¿Qué soy? El ungido de Dios. Él no se pregunta eso. Él se pregunta, Señor, ¿quién soy yo? Delante de ti yo te pregunto, oh mi Dios, ¿quién soy yo? Tú me conoces a mí. Ahí está la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Quién soy? Pero además él se pregunta, ¿y qué es mi casa? Pero allí en esas preguntas está implícito, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? En las circunstancias, en las pruebas, en las dificultades, en las noches tristes. ¿Quién es Dios para mí? Dios tiene que ser todo para mí. Aunque yo no vea la salida. No la estoy viendo. Pero Dios me la va a mostrar en algún momento. Acá está la pregunta, ¿quién soy, Señor? Tú que me conoces, ¿quién soy para ti, Señor? ¿Y quién es mi pueblo? Por eso yo les decía que cuando Él toma esa decisión, 600 hombres y sus mujeres se van con Él, nadie lo detuvo. Nadie le dijo, David, hemos luchado contigo. Estamos viviendo esta vida perseguida por Saúl, pero David, hay un Dios que te ha ungido. Tú eres el próximo rey. David, hay promesas que Dios te ha hecho. No, se fueron todos. ¿Cómo necesitamos muchas veces cuando nos por ahí le estamos cerrando y nos estamos equivocando, que venga un hermano y me aclare y me diga, Jorge, no es así. No es así. Mira, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hay promesas. ¿Cómo necesitamos de eso, no? ¿Cómo necesitamos que nos digan, mira Dios, ¿quién es Dios para ti, Jorge? Y me haga recapacitar. Porque ser un hombre conforme al corazón de Dios no fue un hombre impecable, cometió sus pecados, David. ¿No? Simplemente que él, cuando Dios le hablaba, agachaba la cabeza y decía, Señor, hágase tu voluntad. Y eso debemos ser cada uno de nosotros. Cuando volvemos a 1 Samuel capítulo 30, ya estamos terminando, hermanos queridos. 1 Samuel capítulo 30. Hemos leído en el capítulo 29 que no fue David con los filisteos a luchar. Pero comienza el capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalet habían invadido Neguet y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, guerrerita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal,
el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Vieron que empezó a aprender David? Que cuando en el capítulo 27 dijo, no, yo ya no aguanto más. Saúl me va a tomar y con sus manos me va a matar. Qué distinto es esto. Y hay un panorama peor todavía, ¿eh? Una ciudad arrasada, quemada, sus mujeres y sus hijos de todos los hombres y de las propias de él llevadas cautivas, el pueblo queriéndolo apedrear, diciéndole, David, ¿viste? ¿Cómo te equivocaste? Pero acá está el tema, hermano. En el versículo 6 terminando, dice, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué bueno buscar al Señor, hermano. Además, cuando Él nos dice allí en Santiago, ¿tiene alguno falta de sabiduría? Pídale a Dios, que da abundantemente y sin reproche. Sin reproche. No me va a reprochar absolutamente nada. Señor, ¿cómo hago con esta situación? ¿Cómo salgo de esto? Pídale a Dios sabiduría, que Él da abundantemente y sin reproche. No te va a decir, ay, Martita, Martita, otra vez pidiendo sabiduría. Ay, Jorgito, Jorgito, otra vez aquí. Qué Dios que tenemos, qué Señor que tenemos. No hay reproches, hermano, cuando uno lo busca. Termino con el Salmo 46. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estás pasando por distintos motivos, estás pasando por distintas circunstancias, estás pasando por pruebas, estás pasando por problemas, estás en angustia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano querido, hay que seguir constante y firme, poniendo la mirada en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra grandemente. Amén. Amén.